Las actas de las sesiones 210 especial y 211 ordinaria se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 212 ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Tiene la palabra, señor secretario. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia que califica de suma para el despacho del proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para incorporar mecanismos de control del comercio informal. En segundo lugar, un proyecto de ley de origen en moción de los diputados, de las diputadas señoras Marzana, Astudillo, Medina y Tello, y de los diputados señores Berger, Oyarzo, Soto, Don Raúl, Tapia y Ulloa, que modifica cuerpos legales que indica para otorgar reconocimiento y protección a dirigentes sociales. En tercer lugar, otro proyecto de ley también de origen en moción de las diputados señores Arroyo, Bobadilla, Castro, Kaiser, Matheson, Pino y Rey, y de las diputadas señoras Ahumada, Concha y Muñoz, que modifica la ley sobre transparencia y límite de control del gasto electoral para sancionar a partidos políticos cuyos militantes sean condenados por delitos de corrupción. En cuarto lugar, un oficio de la subsecretaria de Hacienda, en respuesta a una solicitud de esta comisión, nos ordena informar sobre si esa cartera tiene antecedentes acerca del monto anual en subsidios que se otorga a la población migrante regular en nuestro país por concepto de salud, educación, etcétera. Quinto, un oficio de la ministra de Obras Públicas en respuesta a una solicitud de esta comisión para que se le remitiera el plan maestro de infraestructura carcelaria, que contemplaría 6 obras en operación, 14 proyectos financiados que se encuentran en desarrollo y 11 iniciativas en evaluación de factibilidad y aprobación de recursos para llevarse a la práctica. En sexto lugar, una carta del diputado don Gustavo Benavente, mediante la cual solicita a la comisión evaluar la factibilidad de fusionar el proyecto de ley que modifica la ley que aprueba el estatuto administrativo para perseguir la responsabilidad administrativa del funcionario que cesare sus funciones en el caso que indica, y es el boletín 16-127-06, fusionar ese proyecto con el de su autoría, es decir, del diputado Benavente, que también modifica el estatuto administrativo para habilitar el ejercicio de la acción disciplinaria con posterioridad a la renuncia del funcionario, teniendo en cuenta que ambas iniciativas buscan perseguir la responsabilidad administrativa del funcionario con posterioridad al cese de sus funciones. En séptimo lugar, se han recibido varias respuestas al oficio despachado por esta comisión a todas las municipalidades del país para que informen si han emitido una ordenanza para la entrega de prestaciones sociales y en caso afirmativo se indique si incluye entre los beneficiarios a migrantes en situación irregular, adjuntando una copia de la ordenanza respectiva. Hasta la fecha han respondido las municipalidades de Río Ibáñez, Gualeguay, Catemu, Chimbarongo, Saavedra, San Vicente, Tahuatahua, Río Claro, Porvenir, Chillán Viejo y Santa María. En octavo lugar, se ha recibido un correo electrónico del asistente del directorio de AMUR, mediante el cual agradecen la invitación formulada para el día de hoy, pero informa que lamentablemente no podrá concurrir el director ejecutivo de dicha asociación, don Cristian González, debido a motivos de agenda. No obstante, solicita se les considere para una próxima oportunidad, para así poder asistir junto al presidente de la AMUR, don Jaime Escudero, de manera presencial y dar a conocer sus puntos de vista con relación al proyecto de ley sobre el control del comercio informal. En noveno lugar, un correo electrónico de la asesora legislativa del gabinete de la ministra Secretaría General de Gobierno, mediante el cual excusa la inasistencia de la ministra señora Camila Vallejo a esta sesión debido a compromisos de agenda contraídos con anterioridad a la recepción de la invitación y que requieren su presencia. Al mismo tiempo, informa que su reemplazo asistirá a la subsecretaria nacional Nicole Cardoche. Sin perjuicio de ello, solicita se considere la participación de la señora ministra vía telemática para exponer los puntos de vista del Ejecutivo en torno al proyecto de ley, incluido en el segundo punto de la tabla de la sesión de hoy, sobre la protección de dirigentes sociales. En décimo lugar, un oficio de la ministra de Desarrollo Social y Familia, en que responde una solicitud de esta comisión en orden a modificar el reglamento relativo al acceso a jardines infantiles dependientes del Estado, en el sentido de eliminar cualquier priorización en la materia, sean los hijos de inmigrantes ilegales u otras, de modo de garantizar que ningún niño o niña quede excluido del sistema escolar.
11. Un oficio de la directora de presupuestos en respuesta a un requerimiento de esta comisión en orden a solicitar evaluar la incorporación en la ley de presupuestos una glosa que permita a los municipios contratar personal dedicado a funciones de fiscalización a través del Código del Trabajo. Y finalmente un oficio del secretario general de esta corporación mediante el cual comunica que la sala accedió a la solicitud de refundir y en consecuencia tratar conjuntamente los proyectos de ley iniciados en moción en primer trámite constitucional que dicen relación con ampliar las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Fuenzalía tiene la palabra. Allá está, pues. Presidente, respecto al punto 6, la fusión de el proyecto de ley 16.127-06 con el 17.634-06, ya que ambas iniciativas persiguen la misma responsabilidad administrativa del funcionario con lo que dice relación a posterioridad de sus funciones. Entonces quería solicitar el acuerdo para que se puedan fusionar esos proyectos, presidente. Gracias, diputado. Secretario, pedimos, por favor, tiene la palabra. Efectivamente, las ideas matrices de ambos proyectos, bueno, van a ser ya 3 proyectos con este, Claro, porque ya se fusionó. coinciden y se podría enviar a la sala el oficio respectivo. Presidente, aprovecho ¿Sí? sobre la cuenta también no sé si le parece que en vista de la respuesta dada por la ministra de Desarrollo Social a la solicitud de modificar el reglamento relativo a jardines, al acceso a jardines infantiles, en el sentido de eliminar cualquier priorización en la materia, la ministra respondió que la cartera, digamos, competente para responder esa consulta es la Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Entonces se le podría dirigir el oficio a ella. ¿Sí? Gracias, secretario. Sí, y pido el acuerdo para la solicitud del diputado Fuenzalía para fusionar los proyectos y mandarlo a sala. ¿Sí? Sí. Se toma el acuerdo. Perfecto. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay más palabras sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputado Mesa, tiene. Gracias, presidente. No sé si es varios, pero eso es la tabla de hoy, porque en el segundo punto de la tabla tenemos un proyecto, ¿cierto?, que viene de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que debiésemos votar según el artículo 222. Y según ese artículo 222, si no me falla la memoria, me pudiese explicar la Secretaría también. Hay un plazo máximo de 30 días para poder realizar esa votación. Plazo que se habría excedido con creces. Entonces me gustaría saber cuál es la razón que tuvo usted como presidente para no haber puesto en tabla este proyecto según el reglamento. Primero, diputado, primero le quiero recordar el acuerdo que tuvimos de la semana pasada, que usted también estaba de acuerdo, de hecho fue unánime, del cronograma, y eso está presentado. Le pido orden, diputado, yo lo escuché tranquilamente, nadie lo interrumpió, pido que no interrumpa, por favor, diputado. Diputado, por favor, cuando quiera hablar, pida la palabra. Segundo, debido a las urgencias, esta comisión ha sacado todos los proyectos al respecto, hemos puesto en tabla los proyectos y le pido también la opinión al secretario para que resuelva este tema. Presidente, lo que decía usted, siempre se han priorizado los proyectos con suma urgencia y en todo caso se puso este proyecto con simple urgencia que vence el día de pasado mañana, parece, o sí, pasado mañana, y es muy breve, de manera que la comisión se podría pronunciar hoy día y sin perjuicio yo tengo entendido que el Ejecutivo le va a renovar la urgencia. Va a estar presente hoy día la ministra, la subsecretaria y lo va a anunciar. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra la diputada Claudia Mix y después el diputado Mesa.
Gracias, presidente. Es sobre la cuenta. Lo que pasa es que estaba terminando de leerla. No es otro punto. No, no es varios. Es sobre la cuenta. Y a mí me interesa mucho que podamos leer el número 10, el oficio de respuesta del Ministerio de Desarrollo Social a la comisión, porque ha sido un tema permanente, incluso un poco inquisidor, no sé cómo llamarlo, la verdad, de insistir tanto en la existencia de beneficios que estén por sobre los niños nacionales. Y me gustaría pedirle al secretario, presidente, que pueda leer la respuesta del oficio en el punto 10 de la cuenta, porfa. La respuesta del ministro. Eh, Secretario, por favor, tiene una palabra. ¿Yo puedo ir a la parte medular de la respuesta? Dice que la ministra doña Javiera Toro, que ha atendido el tenor de la solicitud de la Comisión de Gobierno Interior y las competencias brindadas a este Ministerio de Desarrollo Social, es posible concluir que lo consultado no es parte de las atribuciones de esta cartera, por lo cual recomendamos derivar su requerimiento a la Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Educación, para que dé respuesta directamente a su solicitud. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra el diputado Mesa. Gracias, presidente. Le hacía la contrapregunta fuera de micrófono porque no entiendo por qué se pone a la defensiva con esta pregunta, la verdad. Y le voy a leer lo que dice el artículo 222 del inciso tercero. Si la Cámara acordara solicitar un informe a una comisión distinta de aquella a la que le correspondió informar originalmente, o sea, lo que pasa con el proyecto del punto 2 de la tabla, esta nueva comisión tendrá un plazo máximo de 30 días para evacuarlo. Si en este plazo no despacha el informe, se estará lo establecido en el de la comisión matriz. ¿Qué significa esto, presidente? Que si no se cumplieron esos 30 días de plazos, que yo entiendo que no es que se pasaron por un par de días, aquí este segundo informe se está pasando por meses. Nosotros reglamentariamente no tenemos posibilidad de poner ese proyecto en tabla. Entonces, no, y ahora sí creo que lo que voy a decir puede generar que se pueda poner a la defensiva. No vaya a ser que estemos buscando cualquier tipo de proyecto para llenar la tabla y no discutir la urgencia que tenemos con el proyecto de segundo informe, que ese es otro artículo totalmente distinto, que lo cité la sesión pasada, que nos obliga a regular la forma en que se va a hacer efectivo el voto obligatorio. No vaya a ser que estemos buscando cualquier estratagema y reviviendo proyectos que no se pueden revivir. Y lo segundo, presidente, a propósito de eso, así como hemos estado dispuestos y disponibles para tramitar en doble o triple sesión en la semana proyectos de gran relevancia, aquí aprovechar de saludar, porque ha sido testigo de eso la subsecretaria, ¿cierto?, de Prevención del Delito, como esta comisión ha estado a la altura en momentos anteriores. Yo creo que podemos estar a la altura y a partir de la semana que empieza, luego de la semana distrital, sesionar 2 o 3 veces en la semana, con tal de sacar todas las urgencias, tanto las urgencias que ha puesto el gobierno, pero como las urgencias que nos obliga el reglamento, presidente. Eso, si es que está en esta oportunidad de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tener ojo con este tema, porque esto viene de la Comisión de Constitución, este proyecto de ley. Y el plazo, si está cumplido efectivamente, sin embargo, igual puede proponerse escuchar a otros incumbentes y de no ser factible esto último, debe votarse. Ahora, la Secretaría fue bastante clara al respecto. Y pasando al tema que a usted le interesa, de hecho, me recuerdo precisamente que usted mismo, diputado Mesa, yo no tengo problema en sesionar lunes, martes, miércoles, pero recuerdo también en esta comisión y en el WhatsApp de la comisión que usted mismo dijo que había que replantearse si es que sesionábamos las otras sesiones, porque no llegaban los parlamentarios a sesionar. Por eso le digo, o sea, solamente le estoy diciendo lo que usted mencionó y que de hecho puedo leer el WhatsApp si gusta, pero no es necesario, pero no es necesario. Pero no tengo, yo pido el acuerdo para que sesionemos lunes, martes, miércoles, si que gustan los demás diputados. ¿Sí? ¿Pedimos el acuerdo? ¿De qué? Perdón. ¿Cuál es el acuerdo, perdón? ¿De nuevo? Sesionar lunes, martes y miércoles para ver la urgencia. No hay acuerdo. Secretario, por favor, tiene... Presidente, no, recordarle que la comisión tiene una sesión reglamentaria a la semana y las sesiones extras las fija o la comisión por acuerdo o usted en el ejercicio de sus facultades de acuerdo a la recarga legislativa.
acuerdo. No hay acuerdo. Ahora, sí, pero no hay acuerdo. Mire, no hay acuerdo. Pero, a ver, diputados, yo me comprometí la semana pasada y había un acuerdo y hay un cronograma que no sé si lo están viendo o no, los tiene cada uno en su, ¿cierto? Y el proyecto de voto viene la próxima semana en tabla y se va a invitar a Pamela Figueroa, que es la presidenta del CERVEL, y la subsiguiente se va a votar. Entonces yo no sé cuál es la... Sí, por supuesto, diputado Mesa, tiene la palabra. Sí, presidente, primero que se resuelva, porque el inciso tercero es claro, el del 222, que se estará lo establecido en la comisión matriz. Si no me equivoco, si mis cálculos no fallan, presidente, nosotros no estamos pasados en un par de días, estamos pasados en 561 días. O sea, desde que se evacuó el informe de la Comisión de Constitución. Puede que mi cálculo esté errado. Entonces, despejado eso, que espero que esté despejado, porque, o sea, no va a pasar tan groseramente por sobre el texto del reglamento. Mi pregunta es si es que se puede invitar en segundo informe cuando hay indicaciones a audiencias públicas. Si es que nos pudiesen aclarar ese punto, presidente. Señor secretario. No lo prohíbe el reglamento de invitar y se acostumbra, de hecho, invitar, digamos, autoridades o particulares para ilustrar en la comisión en proyectos que se encuentran en este trámite. Diputada Joana Pérez. La lógica de cómo parte esta sesión. Saludar también a la subsecretaria, a su equipo. El cronograma no lo estamos abordando todavía, ¿cierto? ¿Usted lo va a ver en varios o ya lo planteó? ¿Estamos viendo el cronograma? Ya. Mire, cuando ustedes planteaban si era o no posible hacer sesiones, la verdad es que es una atribución del presidente convocar, pero yo creo que nosotros tenemos muchos temas acá que ver, más allá de esta urgencia, yo creo que efectivamente amerita que le demos el acuerdo para que el presidente pueda convocar, y no estoy hablando solo con el voto obligatorio, que es un tema que probablemente tendremos que fijar postura. Estoy hablando de los temas de centralización, zonas de rezago que hemos pedido a la Subdere. Estoy hablando de estas urgencias que usted nos pone, pero que pudieran haber otras, porque entiendo que esto es lo que algunos parlamentarios le han manifestado. Y yo no sé si esto es un cronograma de tramitación de propuestas, tiene fecha, pero a mí en lo que respecta, y que era un compromiso que también habíamos asumido, incluso con la voluntad en su minuto del Ejecutivo, le dijimos, estamos disponibles a escuchar la propuesta del gobierno, no a votar inmediatamente, si nos podemos dar 1 o 2 semanas máximo para despachar un proyecto que aquí se votó casi de manera unánime. Entonces, que ahora se quiera cambiar o tergiversar, o el gobierno quiera haber cambiado el fondo, un proyecto tan simple que nosotros como comisión estamos disponibles a hacerlo aún más simple, eliminando cosas que se generaron en su minuto por otros parlamentarios. ¿Ya? Entonces, yo de verdad creo que nuestra voluntad siempre ha sido sumamente sincera con esta comisión. ¿Ya? Y por lo tanto, yo lo único que quiero, presidente, es que podamos ver dentro de esta urgencia, como usted lo ha puesto en punto 2 de la tabla la otra semana, que podamos iniciar con esa escucha que usted dice, pero que lo podamos votar en una próxima sesión o en 2 semanas. Si usted quiere convocar 2 veces o 3 veces en una misma semana, perfecto. Ya, porque a lo mejor hay que desarrollarlo y que se hace el acuerdo. Y si usted quiere acuerdo para futuro, para otros temas, por ejemplo, lo que pasa en el sistema penitenciario, que sí tiene que ver con lo que hace el Ministerio de Seguridad con Gendarmería, porque nosotros nos corresponden, no solo las comisiones de seguridad tienen que ver estos temas. Aquí hemos analizado lo que pasa con nuestro sistema carcelario, ¿ya? Y varias otras cosas que tienen que ver con Contraloría. En fin, yo concuerdo con eso, presidente, confío en usted, confío en que esta comisión no va a tratar de hacer una trampa a la democracia, porque hemos legislado por años el poder que la mayoría se muestren, y también tendremos que mostrarlo en esta comisión, punto. Eso es, mientras usted nos fije un camino, estamos disponibles, pero creo que hay que dejarle la libertad para sacar el voto obligatorio en 2 semanas, y si tiene que convocar 3 veces en la misma semana, que lo hagamos.
Ya, después la sala es soberana, el Senado es soberano y este es un mandato constitucional. Gracias, presidente. Dicho. Muchas gracias, diputada Joana Pérez. Nosotros estamos cumpliendo con el compromiso. En la próxima semana vamos a poner en tabla, está fijado, lo dice en el cronograma, vamos a invitar a la presidenta de CERVEL, claro, la subsiguiente, de vuelta de la distrital, y después vamos a votar este proyecto de ley. Ahora, si tienen invitados también, bienvenidos. Si es que necesitan algún académico, experto o algo, ningún problema. Lo otro, tenemos que tener, mire, yo no tengo problema en tener sesiones especiales, pero la idea es que nos pongamos de acuerdo, porque también dicen, tengamos sesiones especiales, después dicen que no pueden, entonces, no, yo no quiero que pasemos el bochorno de que existan pocos diputados en una comisión, ¿les parece? Porque de verdad, para mí ese tema, yo creo que tenemos que ser serios acá. Ahora, tenemos un problema grave, por ejemplo, con las fronteras. Tenemos un problema grave que el sicario se escapó y pasan por Chile y entran como quieren. Yo haría una sesión especial también en ese tema, pero la idea es que si vamos a hacer una sesión especial, que lleguen todos, sino porque después andan mandando mensajes diciendo que hay que replantearse y eso no corresponde. Pero bueno, diputados, diputadas, el cronograma está presente. El día 5 de agosto se va a poner en tabla el proyecto de ley y la semana siguiente se va a votar el proyecto de ley. Sí, el 12 de agosto. Y eso es el compromiso de esta comisión. Si están de acuerdo con eso, yo les pido, por favor. Perfecto. Sí, pues para que nadie diga, el 5 de agosto recibimos invitados. Y si algún diputado quiere que llegue otro invitado ese día para escucharlo, ningún problema. Y el 12 de agosto se pone en votación el proyecto de ley. ¿No? Sí, diputada Claudia Mink tiene la palabra. Presidente, pongamos el proyecto que usted propone el 5 y ahí decidamos la siguiente semana. Me parece que es mucho tiempo definir una votación de un proyecto en casi un mes más. Parece que el mismo día 5, cuando se ponga en tabla y veamos si nos alcanzan los invitados y todo, lo ponemos de acuerdo a la siguiente semana, la votación. Creo que a esta altura hacerlo... Sí. Por eso digo, definámoslo el 5. Definámoslo el 5, no con tanta fecha de anticipación. Porque tenemos suma y todo, y después vamos a estar enredados nosotros mismos con la suma, con la urgencia. A ver, el compromiso de esta comisión es ponerlo en tabla y la siguiente, el 12, ponerlo... Sí, ese es el acuerdo. ¿Ya? Toco la campana, se toma el acuerdo. Ya avanzamos. Ofrezco la palabra en varios... ¿No? Ya. Entonces, no. Diputado Borges, tiene la palabra. Sí, presidente, gracias. En realidad que me gustaría también tomar y ver la posibilidad de en algún momento tener una reunión que usted lo planteó, que es el tema de las narcoavionetas, estimado presidente. Mire, yo hace varios tiempo atrás, especialmente en la Comisión de Transporte, hicimos el punto cuando estaba la ex ministra Toá y estaba el ministro también de Transporte relacionado con los aeródromos que yo tengo en mi región, estimado presidente. Fui hace poco y he viajado en el territorio y tenemos una cantidad de avionetas que se están movilizando en los aeródromos de Quellón, de Chaitén, en Puerto Montt, con solamente un registro de un listado de pasajeros, no hay escáner, están ingresando una cantidad de extranjeros. Entonces, estimado presidente, en mi región ya están trabajando los carteles, ya hay drogas duras, o sea, hay cocaína ingresando por vía aérea y por vía marítima. Entonces me gustaría, presidente, que así como usted habló de un proyecto que estaba relacionado con las narcoavionetas, nosotros lo hemos dicho hace por lo menos un par de años en comisiones, pero no ha tenido
la repercusión que debería tenerla. Yo quiero ser bien enfático, que estoy muy preocupado por la región de los lagos, por mi distrito, porque hay mucha relación con la frontera, especialmente en la provincia de Palena, donde habitualmente no hay el control estimado. No le hemos dado las atribuciones a la DGAC, no tenemos policía marítima que esté relacionada con nuestros puertos, y me gustaría que también, así como este proyecto que usted dice que es tan importante, le demos por lo menos algún día especial para ver cómo resguardamos nuestro territorio, porque de verdad que parece que no se le ha tomado la preocupación y la seguridad que debería tener. Así que yo, en ese sentido, me gustaría que también esta comisión, como es tan importante, Gobierno Interior, en ese sentido, veamos que lo tengamos en algún momento en tabla, especialmente las narcoavionetas, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Sí, efectivamente, lamentablemente, solo el 7% de los aeródromos de nuestro país tienen fiscalización o tienen alguna supervisión. No tenemos, lamentablemente, vuelos con bajo 19 pasajeros, ninguna fiscalización al respecto, no hay registro, no hay nada. Y vemos cómo también se transporta ilícitamente droga por aviones de la Fuerza Aérea de Chile. Me imagino que hay que ser bien ingenuos para no pensar que en aviones privados o en avionetas no estén operando el narcotráfico en nuestro país. Nosotros hicimos una sesión especial acá, se levantaron unos proyectos de ley, pero yo creo que es necesario retomar este tema. Tenemos un Estado lamentablemente que está fallando al respecto ahí, y ahí yo creo que es importante verlo seriamente. Yo me he reunido con la Contralora General de la República para ver este tema. Sé que hay auditorías en curso al respecto, podríamos solicitar alguna información al respecto a la DGAC, no sé si les parece hacer algún oficio, enviar algún oficio para poder tener mayor información relativa sobre este tema. Un oficio a la DGAC podría ser, y un oficio al Ministerio de Defensa sobre las narcoavionetas. ¿Les parece, diputado Borges? Tiene la palabra. Yo particularmente, a mí lo que más me preocupa es que esos aeródromos que tengo en mi distrito son de administración de la DGAC, tienen funcionarios de la DGAC, pero no tienen atribuciones, estimado presidente. Mire, pasó un caso en el Tepual, en Puerto Montt. La DGAC encontró una persona que llevaba municiones y drogas. No pudo detenerla. Tuvo que ir en una camioneta de la DGAC a buscar a un carabinero en el retén más cercano para poder, por lo menos, tomar la identificación y tomar a esta persona detenida. Si no hubiéramos tenido, ¿no es cierto?, ahí un retén cercano, esa persona no hubiera estado, ¿no es cierto?, con ninguna sanción de delito, y hoy día esto está ocurriendo habitualmente, y esa es una de los requerimientos que más hacen los funcionarios. Por eso que podríamos hacer un oficio a la DGAC, pero también en algún momento ellos pudieran venir a exponer aquí a la comisión. Gracias, presidente. Diputado, pido el acuerdo para enviar oficio a la DGAC sobre la fiscalización de los aeródromos, ya al Ministerio de Defensa. Se toma el acuerdo. Ofrezco la palabra sobre varios. Si no hay más palabras, pasamos a la orden del día. Diputado Becker, tiene la palabra. Voy a procurar ser breve. A propósito de lo planteado por el diputado Borges, en mi región, en el sector del Alto Melipeuco, donde hay un sector que se denomina Batea Maguida, ahí no hay narcoavionetas, hay narcocamionetas, que es mucho más simple. Y yo tengo algunos amigos que van a ese sector a propósito de una serie de lagos que hay arriba, que van a pescar, otros viven arriba, y se encuentran normalmente con camionetas circulando sin patente, con una cantidad importante de personas a bordo. Yo esto lo he planteado a Carabineros y al señor general que está a cargo del estado de excepción de la región, pero a mí me gustaría que por su intermedio, presidente, aprovechando la presencia de la subsecretaria de Prevención del Delito, que pudiera hacerse presente ahí y verificar este tema en terreno, porque creo que es grave. Ya hay una circulación argentina que no tiene ningún control y pueden pasar armas, droga, y
y otras cosas ahí sin ningún problema, y yo creo que hay una situación ahí que hay que buscar corregir. Y yo creo que sería bueno también, a propósito de lo solicitado por el diputado Borges, también incorporar en el oficio esta situación que se denomina Batea Maguida, que es un sector donde circulan camionetas todo el día. Gracias, diputado Becker. Vamos a pedir entonces oficio al Ministerio de Defensa ya DGAC por estos narcoavionetas y cualquier operación relacionada a eso y las fiscalizaciones de los aeródromos. Se toma el acuerdo. Diputada Joana Pérez, por favor, tiene la palabra. ¿Quién más? Acompañar en su minuto la Comisión Investigadora contra el Crimen Organizado. Nosotros constatamos el problema que tenía Gendarmería. Lo dieron a conocer en las propias comisiones en relación a que no se estaba cumpliendo con que debía saber qué personas, ¿cierto?, qué entidad tenía cada persona en el sistema penitenciario, especialmente los extranjeros. En esta comisión analizamos la cantidad de extranjeros que había en los recintos penitenciarios y también en esa comisión investigadora. Ya me gustaría que pudiéramos oficiar al fiscal, porque yo no puedo entender, presidente, que no se sepa que el registro civil sí tiene un convenio hace rato con Gendarmería y que lamentablemente estos funcionarios son solamente de lunes a viernes hasta las 5:30 de la tarde. Esto es algo que se sabía. Yo no puedo entender que el fiscal recién hoy día, nacional, instruya que se haga este proceso. Entonces, a mí me gustaría primero saber, por parte del registro civil, si usted en algún minuto, cuando usted lo estime, invitarlos acá y que nos vengan a exponer desde cuándo está vigente este convenio que tiene con Gendarmería, cuántas personas se han empadronado, o porque todo el gobierno promovió un empadronamiento, un enrolamiento, todo un sistema, pero se le olvidó que había que hacerlo en la cárcel. ¿Ya? Es como irrisorio. Nosotros además propusimos un control de identidad preventivo a migrantes. El gobierno, y perdóneme, subsecretario, usted no estaba, no quiso aplicarlo. La ministra Toá no quiso, vino aquí Carabineros, Gendarmería, y fue cuálida la forma de poder hacer ese control de identidad, nuestra ley, que concurrieron varios de acá. Y luego, ¿cierto?, también se le propuso en ese minuto al gobierno, a través del subsecretario Monsalve, un proyecto, que también era de autoría de muchos aquí, incluso Cosme Mellado y otros más, que era para inhabilitar la señal telefónica en las cárceles, año 2022. El gobierno nos dijo que no, porque resulta que se podía hacer vía administrativa. Y después alguien, el exdirector, que por cierto, que es bueno que no esté, señor Urra, porque dijo que eso le servía para incautar a algunos presos. Si usted incauta 10, pero tiene 10.000 teléfonos, ¿usted no cree que es mucho más eficiente no tener arreos con teléfono e internet que estén delinquiendo desde la cárcel y contactándose con sicarios o redes? Yo creo que aquí algo no cuadra. Y quienes hemos presidido instancias para combatir el crimen organizado, nos da vergüenza que hagamos el ridículo como Estado, más allá de todos los esfuerzos que hacemos también, muchos en el gobierno, en el Parlamento y en el Ejecutivo. Y aquí necesitamos más claridad, más rectitud, más probidad, más transparencia, pero también que se haga, o sea, para eso existe la cadena de mando. Fiscal tiene un mando, el presidente de la Corte Suprema también, y cada poder del Estado nos respetaremos, pero hacemos un llamado que hagan la pega con eficiencia y eficacia, porque nos da vergüenza la cantidad de bochornos que tenemos que pasar como Estado. Así que yo le pediría, presidente, si esto, como usted bien lo dijo, lo anunció, que lo abordemos. Esta Comisión de Gobierno Interior tiene que rayar la cancha también a un Ejecutivo que ejecute leyes, porque para eso la Comisión de Gobierno Interior se entiende con las instancias del Gobierno Interior, y tendrá que venir aquí el señor Elizalde con el ministro de Seguridad, que por cierto también fue de Justicia, que tendrá algo que decir en toda esta seguidilla de chambonadas del Estado de Chile, pero donde hay hoy día personas a cargo que reciben un sueldo, muchos de estos asignación crítica, PMG, y nosotros somos el hazmerreír hoy día en el sistema, ¿ya? Así que le pediría, presidente, por favor, que esto lo asuma, que lo abordemos, más allá de lo que esté haciendo Defensa, Seguridad. Esta es una comisión que también responde políticamente, como lo es la Comisión de Gobierno Interior. Gracias, he dicho.
Muchas gracias, diputada Joana Pérez. Efectivamente, tenemos para sesiones especiales, entonces lo vamos a tomar ese tema, diputada. Muchas gracias. Si no hay más palabras, pasamos a la orden del día. Pasamos, diputada Astudillo. Ya. Pasamos a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. El punto 1 es iniciar la discusión general del proyecto de ley en primer trámite constitucional y de origen en moción que modifica la ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades para incorporar mecanismos de control del comercio informal, boletín 17.615-06, urgencia suma con vencimiento 24 de julio. Respecto a este punto de tabla, ha sido invitada la Subsecretaría de Prevención del Delito, señora Carolina Leitao, que le damos las buenas tardes, muchas gracias por estar acá, y la presidenta de Asociación de Municipalidades, no. Van a participar también de la Asociación de Municipalidades de Chile ¿Ya? y de la Asociación de Municipalidades de Chile, o sea, AMUCH Telemática. y eso, sí, de forma telemática. Perfecto. Entonces, perfecto, entonces, sí, está en forma telemática el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, el señor José Manuel Palacios, perfecto, quien es acompañado en calidad de oyente por el director del Observatorio Territorial de Seguridad, el señor Esteban Díaz, y la coordinadora legislativa y de cumplimiento de AMUCH, señora Graciela Correa. Asimismo, la vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcaldesa de Colina, la señora Isabel Valenzuela, junto al asesor legislativo de esta asociación, el señor Sebastián Torrealba. También ha confirmado su asistencia, la subsecretaria que está acá y que le ofrezco la palabra para que partamos por este punto. Muchas gracias a todos los invitados que están telemáticamente y presencialmente, y tiene la palabra la subsecretaria Carolina Leitao. Muchas gracias, muy buenas tardes, presidente y por supuesto diputadas, diputados. En primer lugar agradecer la invitación a poder dirigirme en esta sesión a un proyecto de ley que es una moción parlamentaria y que por supuesto como ejecutivo tenemos mucho interés en poder apoyar y poder señalar aquellos elementos y destacar aquellos elementos más importantes del proyecto para poder fortalecerlo, por supuesto, y también poder abordar una temática que, como recordarle, presidente, hace un tiempo atrás fuimos invitados como subsecretaría a comentar cuáles son las acciones que se han estado llevando a cabo desde el Ejecutivo y aquellos temas que inciden en esta materia, y también se pudo ver en esta comisión experiencias concretas de municipios que estaban desarrollando acciones y planes en esta línea. Y dentro de aquello hemos ido trabajando durante este tiempo una serie de temas que creemos que es necesario fortalecer ya desde el punto de vista legislativo para el abordaje de este tema con mayores fortalezas y mayores herramientas que puedan tener sobre todo los municipios, pero hay otros actores, hay un plan nacional, hay una estrategia también vinculada al crimen organizado que está vinculada al tema del comercio ilícito, pero hay una parte muy importante que es la que permite fortalecer el trabajo municipal para efectos de enfrentar este fenómeno. Y por eso, solo para recordar algunos antecedentes que comentamos en esa oportunidad, es primero que obviamente esto engloba este fenómeno una diversas actividades comerciales prohibidas y obviamente estamos hablando de comercio informal ambulante o comercio clandestino. También puede estar compuesto por actividades informales, clandestinas u otras de carácter también delictual. Considerar que en algunos casos las bandas criminales, hay consideradas, digamos, intervienen bandas criminales, ya esto es de público conocimiento, y también que desde la Política Nacional contra el Crimen Organizado que se considera enfrentar el contrabando, y ahí se aborda el tema del comercio ilícito previamente tal, y con la creación del Ministerio de Seguridad se fortalece esta estrategia integral basada en un enfoque de control y prevención del delito, y que hoy día cuya fuerza de tarea vinculada al comercio ilícito la está llevando la Subsecretaría de Seguridad Pública, entendiendo que está vinculada más bien a temas policiales y obviamente de control.
También se constituyó primero, y esto al alero de la Subsecretaría de Prevención del Delito, una fuerza de tarea público-privada donde se trabajó en una instancia de coordinación interinstitucional que era con el propósito de abordar fenómenos delictuales específicos junto a autoridades y representantes de distintas instituciones públicas y privadas, nacionales y regionales. Luego se constituyó una fuerza de tarea, o sea, luego en esta fuerza de tarea la constituyó el presidente de la República durante la anunció durante el encuentro anual del comercio, y también hay un mandato presidencial del 27 de diciembre del 2023 donde la subsecretaría constituyó esta instancia de coordinación a través de, digamos, a nivel nacional para implementar estrategias preventivas integrales para reducir comercio ilícito con especial énfasis en bienes y servicios de venta regulada comercializados de forma ilegal. ¿Cuáles fueron las gestiones en esta línea? Y es importante señalarlas porque en la práctica todo lo que voy a señalar ahora viene un poco también a instalar cuáles son aquellas fortalezas que tiene el sistema, pero también cuáles son aquellas que hay que, cosas que hay que regular y regular de mejor manera para entregarle más fortalezas a la institucionalidad para perseguir este tipo de delitos y por supuesto de acciones. Y aquí hay algunas campañas de sensibilización que se hicieron con la Cámara Nacional de Comercio, como el contrabando es contra todo, el remedio puede ser peor que la enfermedad, las coordinaciones intersectoriales con los operativos de fiscalización. Se hicieron 423 operativos con las distintas instituciones y la formulación de un Plan Nacional contra el Comercio Ilícito, que esto lo hemos trabajado con la Cámara Nacional de Comercio y que participaron también a lo largo de todo Chile las cámaras regionales y se hizo una consulta. Y luego este plan está en el Ministerio de Seguridad y ya fue aprobado por el Ministro de Seguridad Pública y con el cual con la Cámara Nacional de Comercio ya se lo expusimos y que hay que obviamente hacer un hito, pero en la práctica ya está consolidado. Luego hay un itinerario, una cronología que se llevó a cabo desde que parte en agosto del 2023 con las campañas comunicacionales y que obviamente se consolida, obviamente está la fuerza de tarea, están los operativos de fiscalización, están los diálogos regionales, está el comité de expertos que en el fondo permite poder desarrollar esta estrategia, el lanzamiento también de esta nueva campaña comunicacional y por supuesto la redacción de un primer borrador de este plan, la revisión por parte de los expertos, el término también en este caso de los operativos que se desarrollaron durante el 2024 y que por supuesto se siguen desarrollando este año, y la implementación del Ministerio de Seguridad Pública, que es como la transición, digamos, de este proceso. ¿Cuál es los dos elementos? Y aquí lo señalamos al inicio. La política nacional contra el crimen organizado tienen dentro de su objetivo, obviamente, prevenir, controlar, sancionar, reducir el crimen organizado mediante esta acción estatal coordinada, eficaz, sostenida en el tiempo, fortaleciendo la institucionalidad democrática y que promueva la seguridad pública y desarrolle el país. Y en ese ámbito, el de nueva gobernanza y cuando establece el fortalecimiento institucional e inteligencia del Estado, aparece como objetivo mejorar la coordinación de las instituciones con otras competencias en la prevención y persecución del crimen organizado, tanto en relación con el intercambio de análisis de información como respecto a la capacidad de articular acciones conjuntas en función de estos objetivos. Y una segunda objetivo es el desbaratamiento de la economía de crimen organizado, y ahí es donde está mejorar y fortalecer la respuesta estatal en la prevención, detección y persecución penal e incautación de los beneficios obtenidos por el crimen organizado y la lucha contra el lavado de activos, a la luz de amenazas y riesgos actuales, logrando mejor efectividad. Y por otro lado, está el diagnóstico que se constituyó a propósito del Plan de Comercio Ilícito, que es el diagnóstico que se hizo con los actores del comercio y los representantes de la institucionalidad regional y local. Se busca en reforzar las estrategias del Plan Nacional contra el Crimen Organizado, incorporar estrategias específicas para el fenómeno de comercio ilícito, y su gobernanza e implementación se está ajustando obviamente a la nueva institucionalidad del Ministerio de Seguridad, y es lo que yo les comentaba, que hoy día se traspasa esta función a la Subsecretaría de Seguridad Pública, y la articulación de actores públicos y privados para abordar de manera integral este fenómeno. Entonces, ¿cuáles son las acciones que se han desarrollado? Bueno, obviamente en virtud del Plan Nacional contra el crimen organizado, se han destinado más de 28.000 millones para fortalecer las capacidades tecnológicas de Directemar, Servicio Nacional de Aduana. Chile forma parte del programa global de contenedores a través de puertos de Iquique y San Antonio. En noviembre
del 2023 se renovó el programa de control de pasajeros y de carga, que incluye San Antonio y Iquique, y en aduanas se han, bueno, solo como un ejemplo, porque la verdad es que es reciente, de 6 millones de cajetillas de cigarrillos incautadas, decomiso de más de 3 millones de productos falsificados, 625.000 productos que vulneran la salud pública y 115.000 kilos de cobre, para dar solo un ejemplo de lo que han sido las acciones de fiscalización. También, obviamente, el plan, en este plan hay 15 regiones con 574 intervenciones en 60 comunas y los decomisos de 18 toneladas de alimentos, cigarrillos, cajas de medicamentos, etc. Y, por supuesto, drogas. También está el programa Somos Barrio Comercial, este lo había comentado, pero también en él hay un objetivo que es justamente ofrecer asesoría técnica continua a las instituciones públicas y privadas relacionadas con la intervención a nivel barrial, regional y nacional, y que esta está diseñada específicamente para intervenir en barrios comerciales con el propósito de reducir victimización asociada a delitos de oportunidad, incivilidad y el espacio público, por supuesto también comercio ilícito. Y aquí está lo que se ha invertido, ahí hay un monto de los montos transferidos en los distintos tipos de proyectos que se han invertido para abordar en los barrios comerciales. También quiero señalar, y aquí ya entrando en lo que se refiere al proyecto, en el proyecto de ley de seguridad municipal se hace referencia al tema de comercio ilícito también, donde se fortalecen las labores de inspección y fiscalización de los inspectores municipales, donde dice que pueden ejecutar tareas de inspección y fiscalización a cargo de los inspectores, que están las vinculadas obviamente al expendio de bebidas alcohólicas, pero también habla sobre el comercio ilegal, normas de tránsito, etcétera, y se regula como una función autónoma, que eso es muy importante porque en este proyecto de ley se habla de funciones que son autónomas y otras coadyuvantes, y por lo tanto en esta tarea se pone que se agrega, digamos, una atribución en el tema de, específicamente en el tema de comercio ilícito, y en el artículo 34 se establece que el control e incautación de especies del comercio ambulante o estacionado en la vía pública, y los inspectores municipales podrán controlar el comercio ambulante o estacionado en la vía pública, incautar las mercancías que sean comercializadas sin cumplir con la normativa vigente y aquellas que se encuentren en situación de abandono en la vía pública. Y esto será analizado y planificado a nivel estratégico por el Comité de Coordinación Operativa y se regula como una función autónoma pero regulada, no como una acción espontánea del funcionario municipal. Esto principalmente para proteger. También está la colaboración en control de identidad, que sería una función coadyuvante, pero también pueden establecer el requerimiento, y esto es bien importante porque en el proyecto de seguridad municipal, que es una de las cosas que se incorporó en el Senado, y que obviamente va a volver acá a la Cámara, pero que se incorporó con una función autónoma, el requerimiento de identidad, que es distinto al control de identidad. Esto es muy importante en el tema de comercio ilícito, porque uno de los principales problemas que tienen los inspectores municipales es poder pedir la identidad de la persona para poder cursar una infracción, para poder desarrollar las acciones, y por lo tanto aquí justamente se estableció como una posibilidad, digamos, una facultad de los funcionarios de seguridad e inspección de poder requerir identidad, y con una normativa, digamos, para tratar de exigir su cumplimiento. Y por supuesto, algo también muy importante a propósito de temas que públicamente además se han visto cuando se ejercen acciones de control de comercio ambulante, la agravante que se incorpora de que contra quienes ejerzan funciones de seguridad municipal o inspector municipal en razón de su cargo, un agravante en el caso de que las personas sean agredidas, digamos, en el ejercicio de esa función, se incorpora esta agravante del artículo 12 del Código Penal. Por eso, en los antecedentes del proyecto que incorpora mecanismos de control de comercio informal, que es el cual me han pedido poder entregar nuestra opinión, bueno, obviamente que es la moción de autoría de los diputados Oyarzo, Camila Musante, Joana Pérez, Danisa Astudillo y los diputados Come Mellado, Miguel Ángel Becker y Bernardo Berger, que lo que queremos reforzar en el fondo es que este proyecto, y por qué es de interés del Ejecutivo, porque justamente busca otorgar mayores herramientas para combatir el comercio ambulante informal e ilegal, para modificar la ley orgánica de municipalidades, por supuesto, y permitir el decomiso de productos comercializados en la vía pública, y fortalecer la recuperación de espacios públicos. Entonces, muy importante para nosotros porque este proyecto tenemos que hacerlo, combinarse, digamos, y poder coordinarlo con el proyecto que estamos abordando en seguridad municipal y aquellas cosas que en el otro proyecto no están tan expresamente tratadas.
Y por eso nosotros creemos, y el Ejecutivo comparte la necesidad de adoptar estas medidas que permitan enfrentar el comercio ilícito en la vía pública. Es un problema que obviamente es multifactorial y necesita diversas herramientas. Se valora también el llamado a pensar en herramientas que permitan adoptar acciones que sean más efectivas para el combate del comercio en la vía pública. Y esto podría ser algo que alguien pudiese criticar, pero la verdad es que no es tan fácil generar herramientas, o sea, diseñar herramientas que sean efectivas. Y por eso que este proyecto permite avanzar en esa línea. Lo anterior obviamente requiere lo que estábamos hablando de revisar el contenido del proyecto en discusión que está vigente, por supuesto, en particular con la legislación y que se coordinen con ambos proyectos. También esta idea matriz del proyecto permite revisar otros cuerpos legales como el de comercio ilegal, la ley de rentas municipales o también la ley de tránsito. El proyecto invita a reflexionar sobre las acciones y medidas que pueden adoptar las municipalidades en el ejercicio de sus atribuciones relacionadas con la administración de bienes nacionales de uso público que corresponde. Se valora también de esta propuesta en materia de transparencia sobre informar en la cuenta pública el número de permisos otorgados, las acciones realizadas para recuperar los espacios públicos, y creemos que es muy importante precisar la manera y nivel que se involucrará al Consejo Comunal y al Consejo Comunal de Seguridad Pública para no burocratizar esa labor, es decir, que tengan un rol, pero obviamente con acciones específicas. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros creemos que es importante mejorar de este proyecto? Que este proyecto especifica las facultades de las municipalidades para combatir el comercio ilícito, pero le faltan algunas precisiones que se pueden agregar en la discusión en particular perfectamente, porque son atribuciones que es necesario, creemos nosotros, especificar. Solo se modifica la ley orgánica de municipalidades, por lo que se debe realizar la concordancia también respectiva con la ley 21.426 sobre comercio ilegal, en particular su artículo 4. La ley de tránsito también, otro elemento, en su numeral 3 del artículo 160, señala la prohibición de ejercer el comercio ambulante en calzadas y vermas sin el permiso municipal, por lo que en dicha normativa también podría hacerse precisiones de quiénes deberían ser los fiscalizadores, agregando a los inspectores municipales. También se requiere unificar la nomenclatura. Por ejemplo, se utiliza la expresión en algunas partes del proyecto como comercio informal y en otros artículos como comercio ambulante. Por lo tanto, debiéramos uniformar ambos conceptos. Y lo último, también para mejorar, que no especifica cómo se realizará la recuperación de los espacios públicos y quiénes deben fiscalizar esta normativa. Se sugiere precisar esto en la discusión también en particular, que podrían ser las observaciones que tenemos y por supuesto también en la disposición del Ejecutivo a presentar indicaciones que pudiesen mejorar y, como digo yo, coordinar con los otros cuerpos legales que hoy día están en discusión, pero claramente con la intención de fortalecer la acción frente al tema del comercio ilícito. Eso, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra a don José Manuel Palacios, que es de la Asociación de Municipalidades de Chile y que entiendo está telemáticamente. Tiene la palabra don José Manuel Palacios. Muchas gracias, presidente, diputado Rubén Oyarzo. Quiero aprovechar también, por su intermedio, saludar a la subsecretaria y también agradecer este interés de poder legislar sobre un tema que viene siendo un problema importante para una gran cantidad de municipios a nivel nacional. Este proyecto finalmente viene a responder a una urgencia que tenemos nosotros de tener herramientas concretas al momento de fiscalizar y recuperar los espacios públicos, por supuesto, de este comercio informal. Hoy día nosotros estamos en la necesidad también de complementar el trabajo de las policías que muchas veces por un tema de cobertura y número no son capaces en el fondo de enfrentar. Por eso es importantísimo que nosotros podamos avanzar en esta labor, ¿no es cierto?, de fiscalización y que se haga finalmente con las herramientas que nos permita avanzar. Hay un tema que es también importante de mencionar, que si bien nosotros podemos fiscalizar y requisar,
se necesitaba una serie de condiciones administrativas previas, ¿no es cierto? Una condena y otros tipos de, de solicitudes que finalmente hacían poco eficiente y efectiva la labor de nuestros inspectores municipales. Por eso es tan importante que se avance sobre esta materia. También tenemos que para nosotros como municipio nos es difícil de repente en esta situación de ferias más bien formales identificar quienes se esconden y se amparan detrás de este comercio legal para ejercer un comercio ilegal o definitivamente encubrir acciones delictuales. Por eso se agradece también este avance. Ahora, es importante también decir que esto no lo vamos a poder realizar solos. Por un lado, necesitamos sin duda del apoyo de Carabineros, de Impuestos Internos, de la Seremi de Salud, para finalmente atacarlo por todos los frentes. Uno es decomisar, otro es perseguir también los recursos que emanan, ¿no es cierto?, de este mecanismo ilícito de comercio, y cuando hay algún vínculo con temas que requieren de el Ministerio de Salud para proteger finalmente la salud pública, es importante en el fondo tener una buena articulación y que eso también esté contemplado dentro de la legislación. Hoy día también tenemos que desarrollar distintas estrategias para poder equilibrar fuerzas. Vemos muchas veces que donde, o en municipios, ¿no es cierto?, en gobiernos locales que tienen más fuerza, que tienen más músculo para enfrentar esta situación, muchas veces vemos que este problema se traslada a zonas donde no tienen la capacidad de fiscalización que tienen algunos municipios. Por lo tanto, es importante también esa articulación, ver cómo nosotros podemos desarrollar estrategias que sean eficientes, compensando también los poderes de fiscalización o las posibilidades de fiscalización que tienen los distintos municipios. Y también, que tampoco estaba contemplado, entiendo yo, y que es muy importante, buscar mecanismos para beneficiar o fomentar a todos los emprendedores que sí cumplen con las reglas y que finalmente es lo que nosotros perseguimos. Queremos que estas actividades, que por supuesto pagan patentes, tributan, sigan creciendo, sigan fortaleciendo la economía nacional, pero para eso tenemos que generar los incentivos, porque muchas veces el mismo comercio informal hace que estos comerciantes bajen las manos y no perseveren, ¿no es cierto?, en su actividad. Otro tema que también es fundamental y que también nosotros pedimos que se aborde de manera muy profunda y con mucha energía, es lo que sucede en las comunas turísticas, donde aumenta la cantidad de comercio ilegal de manera exponencial y que, tal como lo comenté hace un rato atrás, muchas veces se ven sobrepasados. Las policías no son capaces de absorber, digamos, esta demanda de fiscalización, y los municipios, por supuesto, tampoco tienen el músculo que es el que tienen durante todo el año para enfrentar esta situación. Hay que ver de alguna manera cómo podemos incorporar un mecanismo que le dé solución o mitigue a esta situación que obviamente está desequilibrada respecto al resto del año. Y por último, pero no menos importante, lo mencionó también la subsecretaria, la importancia de avanzar rápidamente y con mucha energía y entusiasmo en la nueva ley de seguridad municipal, que va a ser la ley que complemente y haga mucho más eficiente estas medidas que se están tomando hoy día o que se están discutiendo hoy día. Así que solamente agradecer esta instancia, agradecer el momento, el poder participar, el poder mostrar también la visión que tenemos una gran cantidad de municipios a lo largo del país, y por supuesto cuenten con todo nuestro apoyo y con todo nuestro
nuestro levantamiento local para ponerlo a disposición de cualquier mejora que se quiera hacer este proyecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don José Manuel Palacio, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile. No sé si va a hablar más alguien de los... Sí. Don Sebastián Torrealba, quien es asesor legislativo de la asociación. Don Sebastián, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, presidente. Muchas gracias por la invitación. Doy las disculpas del caso del presidente de la asociación, que por motivo de agenda no pudo acompañarlo. Pero la verdad es que este proyecto de ley para el mundo municipal, para el municipalismo, es clave con respecto a lo que se vive en el día a día. Hoy día nosotros, y ustedes bien lo saben, señores diputados, que el crimen organizado, como lo dijo por su intermedio presidente la subsecretaria de Prevención del Delito, el crimen organizado actúa de distintas maneras y una de aquellas maneras es a través del comercio ilícito, y por lo tanto esto es parte importante de cómo se ataca y cómo se lucha diariamente contra el crimen organizado. Y la verdad, presidente, es que este es un proyecto que sin duda alguna agrega valor al sistema y agrega valor a los municipios, entregándole distintos tipos de facultades, básicamente en 7 numerales distintos con un solo artículo, en donde agrega facultades que tienen que ver con la acción municipal y cómo podemos fortalecer el trabajo de los municipios en los espacios públicos, y que nos permita poder justificar en adelante acciones que tengan que ver con desalojo, reordenamiento, también cuando hay quita de productos, y eso evidentemente nos sirve como municipio. Se nos otorgan también facultades para poder decomisar, y evidentemente esta facultad que se otorga, además sin necesidad de una condena previa, también es un avance, pero que evidentemente hay que tener los resguardos legales y jurídicos para que evidentemente el municipio, al generar este tipo de acciones, no se vea en situación de establecer algunos procesos legales por distintos tipos de derechos que podrían afectar a los dueños de los productos que se están vendiendo en el espacio público. Por otro lado, también este proyecto, y por eso también es muy interesante, le entregan más facultades a los alcaldes para poder otorgar, renovar y poner término a permisos municipales. También tiene una parte que tiene que ver con la cuenta pública, de cómo hacemos desde los municipios para dar cuenta de las acciones que tienen que ver con acciones en contra del comercio ilícito, y también algunas facultades que se le da a los consejos municipales para poder también generar la fiscalización necesaria. Ahora, sin perjuicio de todo esto articulado, presidente, y como también lo decía el alcalde Palacio, aquí el desafío es enorme. Hoy día hay un proyecto de ley en el Senado, que es el proyecto de ley de seguridad municipal. Ese proyecto de ley está muy avanzado, está en su segundo trámite legislativo en el Senado. Hace una semana atrás se recibieron ya las indicaciones para este proyecto de ley, y por lo tanto creo que ambos proyectos de ley pueden convivir para, evidentemente, el poder encontrar la forma de poder ayudar a los municipios a solventar este problema. Lo decía muy bien el alcalde, presidente, el caso de los municipios turísticos. Los municipios turísticos evidentemente se ven sobrepasados solamente por la llegada de los visitantes en el verano. Algunas comunas incluso triplican su población en el verano, y eso evidentemente también trae de la mano comercio ilegal, comercio que evidentemente no cumple con las reglas y que finalmente son un problema para los municipios, y que hoy día evidentemente no tenemos los municipios las facultades para poder hacerlo de manera mucho más eficiente como lo requiere la ciudadanía. Por otra parte, también se otorgan facultades para el decomiso, y aquí quiero hacer un paréntesis.
independiente de que creemos de que es una buena medida, y sobre todo porque se hace sin una orden judicial, esta medida evidentemente va a requerir de recursos adicionales financieros y recursos humanos para los municipios. El decomisar significa guardar y evidentemente significa tener bodegas donde guardar, donde poder guardar lo decomisado y después evidentemente el tener que eliminarlo. Y para municipios que digamos son los que están en la cadena más arriba, los 10 primeros, que son los aportantes al Fondo Común Municipal, probablemente para ellos el poder desarrollar este tipo de infraestructura es posible, pero para muchos municipios, y yo diría que la gran totalidad de los municipios en Chile, el poder desarrollar este tipo de infraestructura va a requerir obligadamente de nuevos recursos económicos para poder ejecutar esto y también tener los recursos humanos necesarios para poder avanzar. En síntesis, presidente, valoramos mucho este proyecto, creemos que va en el camino de lo correcto, solicitamos evidentemente el poder participar en su discusión en particular para poder quizás dar nuevas ideas de cómo ir mejorando el articulado y también poner en valor lo que está haciendo el Senado con respecto al proyecto de seguridad municipal, que es el proyecto madre que de alguna u otra forma le entrega todas las facultades a los municipios que hoy día necesitan para poder enfrentar el tema de la inseguridad y que evidentemente es necesario, dado que hoy día son muchos los municipios que hayan tomado la realidad o la facultad de entregar prevención de seguridad a sus vecinos, entendiendo además que lo que se quiere es no crear policías municipales, sino que entregar, ser un entes coayudantes a la seguridad ciudadana. Y tanto este proyecto como el proyecto de seguridad municipal creo que van en ese camino, agregan valor al sistema y se agradece y nos ponemos a disposición evidentemente de la comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Sebastián Torrealba, por su palabra. Ofrezco a los diputados, diputadas, la palabra si es que tienen preguntas, a la subsecretaria o a el señor José Manuel Palacio, alcalde y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, o a Sebastián Torrealba también, que es el asesor legislativo. Sí, diputada Joana Pérez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo más que un saludo también a ellos, a todos quienes están viendo estas materias, son súper importantes que los municipios se incorporen, que por cierto hacen mucho esfuerzo, especialmente los más pobres. Yo saludo también al exdiputado Torrealba, pero difiero con algo de fondo con lo que él dice, que él piensa que en el Senado quieren sacar prontamente este proyecto. Yo creo que se ha puesto obstáculos. Creo que inclusive el presidente del Senado ha puesto obstáculos a este proyecto y lo digo de manera responsable. Me gustaría que esta comisión le pudiera mandar una nota al presidente del Senado y al presidente de la comisión que está viendo este proyecto para que podamos poner el máximo de nuestro esfuerzo, más allá de la urgencia. ¿Qué urgencia tiene este proyecto, subse? Perdón, a través suyo, presidente. ¿Qué urgencia, diputada? Perdón. Ahora sí. Ahí está. Yo me refiero tanto a este proyecto, pero también al que nuestro cierto representante Torrealba, cierto, estaba hablando, que es el de seguridad municipal. El de seguridad municipal nosotros lo despachamos hace meses y creo que es un grito urgente, desesperado de los municipios de contar con más herramientas. Lo dice una diputada que es de Biobío, que representa comunas muy rurales y que necesitan más instrumentos, ¿ya? Más allá de lo que puedan tener Las Condes, Vitacura, Los Barnechea, que probablemente difiere mucho de nuestra realidad, pero necesitamos más herramientas, más recursos, y ese proyecto que yo considero que el Senado lo ha tardado demasiado, porque hizo una triquiñuela muy extraña que se hace, que se manda de nuevo cierta votación, se vota en particular, después se remite de nuevo. Entonces creo que estamos demorándonos demasiado. El crimen organizado, la delincuencia avanza a pasos gigantados, nosotros a pasos de tortuga, de hormiga.
De verdad, sinceramente, yo le pido, presidente, que se haga esfuerzo para gestionar con el Senado que la urgencia funcione y que este proyecto lo saquemos como ley antes de fin de año, de manera que ojalá al 30 de noviembre los municipios pudieran ya programar con la subsecretaría las platas que vengan para trabajar el 2026. De lo contrario, vamos a llegar tarde en presupuesto, en recursos, y esto es transversal. Por eso lo digo, presidente, tanto este proyecto, toda nuestra disposición de avanzar, y por cierto, pedirle, si toma el acuerdo, si le parece, pedirles las mejores urgencias, no solo al gobierno, sino al Senado. ¿Ya? Eso, presidente, gracias. Diputada, el proyecto de seguridad municipal, efectivamente, yo creo que ha pasado más de un año desde que se despachó de esta Cámara. Sin embargo, hoy día está con discusión inmediata. ¿Ya? Y este proyecto de ley tiene suma urgencia. Entonces, yo creo que mandar la nota, si ya está con discusión inmediata, no creo. Lo que sí hay que ver cómo avanza y que lo saquen rápidamente para que llegue acá lo antes posible, porque por lo que tengo entendido se le han hecho varias modificaciones. Entonces va a pasar a la comisión este proyecto de ley y ahí le vamos a dar el trámite claro. Ofrezco la palabra, diputados, diputadas. Yo tengo unas dudas al respecto para el Ejecutivo. Si se ha considerado la generación de una planta paralela para la contratación de seguridad municipal. Yo no sé si eso, por ejemplo, se ha visto. Lo otro es, nosotros tuvimos una sesión especial de comercio informal, tuvimos vinieron varios alcaldes, y claro, nos mostraban la diferencia entre una persona que necesita trabajar y que se coloca como colero, pero la otra realidad es el crimen organizado, y que lo vemos en varios sectores. De hecho, tuvimos alcalde de Recoleta, alcalde de Estación Central, el director de seguridad de Pudahuel estuvo acá, vinieron de Coquimbo, vinieron de varias partes a expresar el problema, y la problemática era que las municipalidades tenían que coordinarse con Carabineros de Chile, tenían que coordinarse con PDI, incluso con Fiscalía, porque había crimen organizado metido, bandas, y es un problema para las municipalidades. Entonces ahí me gustaría saber cómo ha sido esa coordinación, si que AMUCH tiene información al respecto de esa coordinación con las distintas instituciones del Estado para afrontar esto, porque esto no es fácil, esto es complejo. Si bien aquí estamos dando varias atribuciones a la municipalidad y por lo visto están siendo muy bien recibido, el proyecto de ley va en el camino correcto junto a la seguridad municipal. Ver esas coordinaciones, si funcionan, no funcionan, qué es lo que falta o qué es lo que necesitan las municipalidades al respecto, y si el Ejecutivo también lo tiene presente al respecto. Entonces la pregunta va para la MUCH y para la subsecretaria. Por favor. Tiene la palabra la subsecretaria y después le damos la palabra al presidente de la MUCH. Gracias, presidente. Efectivamente, en el proyecto de seguridad municipal, lo que se contempla para poder dotar a los municipios de mayor cantidad de personal en materia de seguridad, sin obviamente vulnerar el tema del estatuto municipal, es la posibilidad de los municipios de poder contratar bajo la modalidad de Código del Trabajo. Así se resolvió en el proyecto de ley de seguridad municipal. Obviamente que esto no es infinito, porque también tiene que ver con los recursos que cuenta el municipio y por supuesto también con las limitaciones de ese tipo, digamos, pero al menos genera esa posibilidad para que los municipios puedan contratar personal a través de esta modalidad, entendiendo también que son trabajadores que son evaluados de manera permanente y que también tenía que ver con una situación que los funcionarios municipales que, por ejemplo, se les solicita, o sea, se quiere desvincular cuando son personal de planta o contrata, se requiere hacer un sumario. Y eso hace que demora meses, por supuesto, la realización de un sumario,
y eso hacía que podían estar muchos funcionarios, sobre todo funcionarios que trabajan en situaciones más complejas, demorar, por ejemplo, la renovación o la evaluación. Eso no significa que haya arbitrariedad o no, porque debe cumplirse la ley igual como lo hace a través del Código del Trabajo, y si la persona obviamente hay incumplimiento de contrato o existe un derecho a una indemnización, digamos, si es que no fuera así. Así que esa fue la modalidad que se establece y que se propone en el proyecto de seguridad municipal. Por otro lado, en el tema de comercio informal, nosotros tenemos absoluta claridad, y esto es algo que también lo hemos conversado con los alcaldes, respecto de la diferencia que existe entre una persona que realiza comercio informal vinculado a un tema de supervivencia, por decirlo así, de obtener recursos. Muchas veces esto está vinculado a mujeres que requieren de temas de flexibilidad horaria, por ejemplo, entonces trabajan algunas horas en el comercio informal y después de eso se encargan de sus niños, son mujeres cuidadoras, entonces, o cuidadoras de personas mayores o personas con alguna discapacidad y que no les permite, por ejemplo, tener un horario regular de trabajo. Hemos visto casos relativos a personas que a veces por falta de capacitación, a veces por falta de oportunidades, también personas que tienen antecedentes, por ejemplo, que les cuesta encontrar trabajo, digamos, por los antecedentes que tienen, etcétera. O sea, así como se han visto estos casos, por supuesto que hoy día lo que enfrentamos y lo que la mayoría de los municipios comparten es que tenemos zonas que están tomadas por el crimen organizado finalmente, donde hay un manejo de un territorio en particular, que algunas personas u organizaciones criminales, digamos, ¿verdad?, casi venden los espacios, controlan los espacios, determinan quiénes son las personas que se instalan, y además está todo lo vinculado a la provisión de los elementos con los que las personas venden, muy distinto a lo que ocurría antiguamente con la cola de la feria, por ejemplo, que las personas vendían artículos usados y que hoy día muchas veces las colas de la feria se han transformado, digamos, en la venta de artículos nuevos, artículos robados, etcétera, y por lo tanto lo más complejo de esto en el fondo es, por un lado, y por donde lo hemos abordado, es que si queremos atacar esto, que está vinculado más bien a crimen organizado o a temas delictuales, es justamente ir a la fuente, al origen de donde se están vendiendo estos productos, quiénes son los proveedores, o sea, más que ir a atacar a la persona en particular, independiente de la recuperación, por supuesto, del espacio público, pero hay un objetivo específico, digamos, y por eso se vincula a la política de crimen organizado. Y por otro lado, otro de los temas es que los municipios en particular, los que han estado haciendo el trabajo de despejar vías, de hacer este trabajo colaborativo, tienen en paralelo mesas de trabajo con los comerciantes que realmente quieren establecerse, que quieren tener permiso, que tienen necesidades obviamente sociales, etcétera, para ir trabajando en paralelo estas situaciones y no vulnerar, digamos, esa necesidad o no atacar a la persona que por vulnerabilidad está en un espacio determinado, pero también entender de que esto protege también al comercio formal, porque en la medida en que si no hay un incentivo para tener un comercio formal, que es lo que reclaman obviamente todos los comerciantes que están aledaños a estas zonas, es que ellos sí pagan patente, que hacen un esfuerzo y que por lo tanto también es competencia desleal y por lo mismo no es posible tolerar, digamos, que haya una competencia que no cumpla con todas las normas que corresponden. Entonces, esas son ambas cosas que se han visibilizado en la discusión de este proyecto, de tratar de no ir a buscar la persecución, digamos, de personas que tienen necesidades, sino que más bien vincularlo a las personas que proveen y que lucran y también cometen ilícitos vinculados al comercio ilícito. Muchas gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra a don José Manuel Palacios, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile. Tiene la palabra, don. Muchas gracias, presidente. Un poco también lo comentaba la subsecretaria, hoy día nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en entregarle herramientas a nuestros inspectores municipales para poder desarrollar esta propuesta, ¿no es cierto?, de fiscalización, pero evidentemente al no tener hoy día respaldo jurídico, es difícil, es mucho más difícil la articulación con Carabineros. Finalmente lo que tenemos que tratar de hacer es que a través de la articulación municipal ellos asuman una gestión que nosotros encontramos que no es prioritaria respecto a otras acciones que debiese generar Carabineros, como por ejemplo robos violentos,
algunos procedimientos que son riesgosos, ¿no es cierto?, para nuestros inspectores municipales. Nosotros preferimos que se focalice ahí los esfuerzos y no necesariamente en la fiscalización en las ferias, que es algo que nosotros podríamos asumir. De igual manera, muchas veces, como comentaba, esto tiene que ver con aspectos sanitarios, esto tiene que ver con otro tipo de organismos, insisto, impuestos internos, en fin, que ahí es donde yo creo que hay que hacer un esfuerzo especial también en la articulación. Muchas veces como no tenemos nosotros el poder de fiscalización necesario, evidentemente nos cuesta más articular estos esfuerzos con estas otras instituciones. Lo que nosotros comentaba ahí algunas estrategias que la subsecretaría en el fondo ha estado proponiendo respecto a las consideraciones que uno tenga con el comercio informal. Lo que nosotros hemos tratado de hacer, muchos municipios, de identificar el riesgo social, por supuesto, que hay detrás de esta acción de comercio informal, tratando de hacer la diferenciación respecto a estas acciones informales que pueden esconder o pueden revestir, ¿no es cierto?, delitos mayores, crimen organizado, en fin, incluso temas de narcotráfico, en fin, blanqueamiento, ¿no es cierto?, de recursos, de dinero. Y ahí, en ese sentido, que para nosotros sin duda es fundamental tratar de desarrollar también estrategias que den oportunidades también a estas personas. Nosotros hemos definido algunas patentes especiales para estas personas en ciertos lugares, en ciertos horarios, para ciertas actividades, tratando de entregarle alternativas a estas personas que, insisto, por motivos sociales de repente se ven obligados a desarrollar este tipo de comercio ilegal. No es fácil, creo que es importante que hagamos todos los esfuerzos, pero no es tan fácil. Y así como, también aprovecho de decirlo, muchos municipios necesitan mayor financiamiento para poder enfrentar esta problemática. Hay municipios que no tienen plata ni siquiera para comprarle uniformes a los inspectores. O sea, de menor manera van a poder aumentar la dotación. Es un tema, digamos, que hoy día es una realidad y hay que ver cómo lo enfrentamos. Bueno, de igual manera, siempre se necesitan también mayores recursos para desarrollar estas estrategias que quizás tiene que ver con habilitar ciertos espacios, quizás tiene que ver con buscar también modificaciones en infraestructura para poder ofrecer de manera controlada y regulada también, con patente, con todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, el comercio formal, entregarle alternativas también a estas personas que hoy día lo necesitan. Básicamente eso. Creo que por eso es importante avanzar en esta ley, porque esto nos da espalda, nos da respaldo para poder articular, tener más músculo, para poder articular con otras instituciones que nos puedan ayudar a avanzar en este objetivo, ¿no es cierto?, que es erradicar el comercio informal y todo lo que está detrás de este comercio informal. Muchas gracias, don José. Tiene la palabra la diputada Camila Musampe. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación, la exposición. Y yo solamente tengo una pregunta para la subsecretaria. Quería saber, a propósito de las conversaciones que se ha sostenido con municipios, qué modificaciones o más bien sugerencias o desafíos enfrentan respecto de la destrucción en caso de decomisos, y si también ella nos pudiera ahondar más, porque lo dijo un poco en su presentación, de las conversaciones que se han sostenido con los municipios, pero si nos pudiesen dar más elementos respecto de los principales desafíos que hay pendientes ahí. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la subsecretaria. Sí, bueno, presidente, y por su intermedio de la diputada, es muy importante este tema. El tema del bodegaje es un gran tema en el tema de incautaciones, porque efectivamente tanto incautaciones como
en todas las medidas que se toman a propósito de los decomisos y de incautaciones. Y de hecho hoy día, justamente cuando yo les comentaba acá de toda la labor que se ha hecho en fiscalización, uno de los principales problemas que se está teniendo es el tema del bodegaje, destrucción de los distintos, tanto de bienes decomisados como incautados. Entonces, eso se está trabajando en el Ministerio de Seguridad. De hecho, una de las prioridades que ha estado abordando y también lo ha estado trabajando la Subsecretaría de Seguridad Pública. Y lo que sí nosotros estuvimos revisando, y sería posible, quizá en este caso, hablando específicamente de la facultad que tiene, por ejemplo, de incorporar facultades para los municipios, que en algunos casos los municipios pudiesen destruir y en el fondo eliminar algunos de los bienes o elementos que se decomisan, por ejemplo, en esta labor, digamos, de comercio ilícito. Aquí hay que revisar dos cosas que tienen que ver con el tema de que no vayan a ser elementos peligrosos, por ejemplo, que hubiese alguna cosa que estuviera vinculada, digamos, algo que, por ejemplo, si está vendiéndose artículos de aseo, por ejemplo, que no es lo mismo que se esté vendiendo algo que uno pueda y eliminar, digamos, porque eso pudiese generar un problema, un tema sanitario, etcétera. Y lo otro que se ha estado visibilizando también es que en esta medida, digamos, y cómo poder, y eso lo pudiésemos incorporar en este proyecto también, en el fondo de que esta facultad, cuando el municipio pudiese certificar, etcétera, que algún elemento se pueda eliminar, porque también esto es un costo para las municipalidades. O sea, a veces las mismas municipalidades, por ejemplo, pasado en el tema de un caso muy clásico, el de las máquinas de juego, por ejemplo, que a veces no es posible desarrollar más acciones de fiscalización porque no hay dónde guardarlas. Y a veces pasa mucho tiempo en que la fiscalía, por ejemplo, no las tienen, digamos, guardadas, etcétera. Entonces es un tema que estamos visibilizando desde el Ministerio de Seguridad para poder fortalecer la institucionalidad en este ámbito, para poder establecer mecanismos alternativos, digamos, más rápido. Aquí estamos hablando de vehículos, o sea, de hartas cosas que están. Ya tenemos un diagnóstico más o menos acabado, diría yo, del problema, y con eso hemos ido trabajando el tema, pero no es algo que esté resuelto, no lo resuelve este proyecto, que quizás también lo pudiésemos incorporar, tampoco el proyecto de seguridad municipal, pero pudiésemos incorporar algún artículo que diera alguna facultad específica, acotada obviamente a los municipios, para poder, por ejemplo, eliminar bienes decomisados en virtud, digamos, de labor de comercio ilícito. Muchas gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra al diputado Becker, está pidiendo la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor presidente de la MUCH, don José Manuel Palacio, agradecer la clara y exposición que nos ha hecho, y también a Sebastián Torrealba, como representante de la Asociación Chilena de Municipalidades. Por su intermedio también agradecer a la señora subsecretaria. Efectivamente, en el tema de las decomisos que estábamos hablando al final de esto, aparte, es una preocupación permanente. No hay bodega que dé abasto para guardar todos los elementos que muchas veces se retiran de la vía pública. Así que sería bueno tener o buscar las fórmulas para que los municipios pudieran destruir y llevar a vertedero la mayor cantidad de recursos que se puedan destruir con facilidad, porque ocurre que normalmente con estos bodegajes comienzan los problemas, como ha pasado en los últimos días que hemos tomado conocimiento, que empiezan los robos de lo incautado. Entonces hay toda una problemática que yo creo que es importante. Y por otro lado, por ejemplo, que las máquinas de juego que están prohibidas, que son de gran volumen, claro, lo mejor ahí es tomarlas y dañarlas definitivamente y botarlas a un vertedero que corresponda, para que no tengan la posibilidad de que posteriormente, si se rematan, las rematan los mismos propietarios en precios que van ridículos y los vuelven a poner en las mismas salas de casinos clandestinos, que son la fachada muchas veces de drogas, prostitución y otras cosas. Así es que agradecerlo a los expositores, presidente, y muchas gracias. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra, si no hay más palabras. Vamos al punto 2 y agradecemos a
a los invitados, agradezco a la subsecretaria Carolina Leitado, su asesor, y a los representantes de la MUCH, a don José Manuel Palacio, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades de Chile, y al señor Sebastián Torrealba, asesor legislativo de la asociación. Así que muchas gracias y quedamos súper claros que este proyecto les interesa y lo vamos a sacar lo más pronto posible. Así que damos unos minutitos vamos a suspender unos minutitos para pasar al segundo punto de la tabla. Suspendemos la sesión. Ya, vamos a retomar la sesión y vamos al punto 2 de la tabla, que es, según el artículo 222 del reglamento de la corporación, las indicaciones que presenten el texto aprobado la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento respecto a los siguientes proyectos de ley refundidos de origen en moción en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de simple. A. Modifica el Código Penal con el propósito de establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en el caso de los delitos que indica cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos, el boletín 11.948-07, y el proyecto que modifica el Código Penal para agravar las penas asignadas a los delitos que indica cuando su perpetración sea motivada por la calidad de dirigente social de la víctima o por su ideología u opinión política, el 12.926-07, con vencimiento de la urgencia el 14 de agosto. Para tratar esta iniciativa ha sido invitada la ministra secretaria general de Gobierno, señora Camila Vallejo, que entiendo que está telemáticamente, y además la subsecretaria Nicole Cardot, quien está presencialmente, y le damos las buenas tardes y muchas gracias por estar acá, subsecretaria. Y le ofrezco la palabra. Diputado Mesa, tiene la palabra. Sí, presidente, quiero reiterar el punto de reglamento que dice en el varios, porque el artículo 222 en su inciso final señala que hay un plazo de 30 días contados desde que sale de la comisión original para evacuar el informe de la segunda comisión. Y revisando las fechas de estos proyectos, el día 12 de diciembre del 2023 se evacuaron los informes de la Comisión de Constitución. De hecho, es un segundo informe. Esos 30 días se cumplieron hace más de un año y medio, de hecho. Entonces, lo que corresponde reglamentariamente no es que esta comisión lo pueda revisar, lo que corresponde es aplicar justamente este artículo 222 en su inciso final, que señala que se estará y se votará en la sala solo el informe de la primera comisión. Nosotros estamos cometiendo una ilegalidad, o en este caso, una falta al reglamento. Si es que se quisiera saltar la norma reglamentaria, que es posible, según lo que señala el propio reglamento, ¿cierto?, los artículos 22 y 23, se requiere la unanimidad, y para eso se requiere solicitar ese acuerdo, presidente. Entonces, aquí yo lo que pediría es que se constatara las fechas primero, y en segundo lugar se nos diera una explicación por qué, a pesar de que el reglamento es tan claro, se nos pone en tramitación un proyecto que debería estar en la sala siendo votado, presidente. Muchas gracias. Diputado, le voy a dar la palabra al secretario para que vuelva a explicar este punto. Diputada Tello, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludarles a nuestra subsecretaria también que está acá presente para justamente dar su opinión respecto a este proyecto, y me parecería importante que pudiéramos, quizás atendido el tiempo que nos queda, escuchar la opinión de la subsecretaria que viene en representación, por cierto, de todo nuestro ejecutivo, y en base a eso ver cómo podemos seguir durante la próxima sesión, ya que veo que no nos queda mucho tiempo tampoco para poder escuchar a más personas. Gracias. Gracias, diputada. Secretario, por favor, si palabra, y sí. después escuchamos. Presidente, efectivamente el plazo para que esta comisión se pronunciara venció
porque entre tanto tuvimos muchas urgencias, digamos, con proyectos de consumo, urgencia, en discusión inmediata. En todo caso, la sala en todo este tiempo ha tenido la facultad, digamos, para abocarse al conocimiento y discusión de este proyecto y no lo hizo, de manera que de algún modo no ha inhibido, digamos, a la comisión para emitir un informe. Gracias, señor secretario. Gracias, señor secretario. Diputado Borges y después el diputado Mesa. Presidente, pero si este proyecto ha estado más de un año y algo, no tiene que pasar a sala. ¿Y nosotros por qué tendríamos que hoy día empezar a volver a discutir el proyecto? Esa es mi pregunta, estimado presidente. Gracias. Diputado Mesa, tiene la palabra. Ahora sí, gracias, presidente. Solo es que para aclarar la última frase que el secretario de la comisión señala, el que la sala no se haya abocado efectivamente a ver este proyecto, primero la sala no tiene ningún plazo como sí lo tiene esta comisión. El problema de la construcción de las tablas en la sala, primero un problema de la presidencia de la sala y en segundo lugar de los comités. Y quizás lo que correspondería, presidente, es que nosotros adoptáramos el acuerdo, se lo propongo, para señalar esta situación a los comités parlamentarios a través de la Secretaría General con alguna nota, alguna cosa así. Eso es lo primero. Y lo segundo es que no porque la sala no se haya pronunciado, eso puede significar en algún caso que nosotros tengamos una facultad que el reglamento nos niega, que es revisar este proyecto pasado estos 30 días. Entonces, para que quede absolutamente claro, presidente, esas dos cosas. Muchas gracias. Gracias, diputado Mesa. Tiene la palabra el secretario. Presidente, según lo señalado el diputado Mesa, en realidad tal vez lo mejor sería enviar un oficio a la sala pidiendo que envíe el Consejo un nuevo plazo, ¿no? Para evacuar el informe correspondiente. No creo que haya problema. Damos entonces oficio a sala para que pero mire, en honor al tiempo, diputado, yo creo que seguir con esta discusión no tiene mucho sentido. Yo prefiero escuchar al Ejecutivo para que se manifieste al respecto y una vez que escuchemos y tengamos el tema, pasamos al siguiente punto. Yo creo que eso es más, diputada, sí, y después el diputado Ibáñez. Tiene la palabra, diputada Tello. Muchas gracias, presidente. Comentarle que estamos acá con distintas dirigentes sociales de la comuna de Coquimbo. Y sería muy importante, insisto, a pesar de lo que menciona el diputado Mesa por su intermedio y lo que ha mencionado la Secretaría, que podamos escuchar a la subsecretaria para que ella pueda hacer la exposición en relación a la propuesta que tenemos en este proyecto, que es muy importante para no solo la región de Coquimbo y la comuna de Coquimbo a la cual represento, sino que para todo Chile, y eso lo hemos podido constatar en diversas reuniones, mesas de trabajo que se vienen realizando hace mucho tiempo y entendemos, presidente, la importancia que tiene esto para nuestras dirigentes, así que ojalá podamos darle la palabra a la subsecretaria y poder escucharla. Muchas gracias. Gracias, diputada Tello. Tiene la palabra el diputado Diego Ibáñez. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los colegas. Yo no soy miembro titular de esta comisión. Me interesa el debate a propósito de lo que señala el diputado Mesa. Él tiene razón que efectivamente hay un plazo que ya se vence, pero para que se pronuncie y se resuelva la voluntad de la comisión respecto al proyecto. No así para poner en discusión temas que son de su exclusiva prerrogativa. El presidente de la comisión tiene la facultad de interpretar el reglamento y de armar la tabla. Esa es la facultad del presidente de la comisión. Por tanto, si es que en este momento estamos con la posibilidad de escuchar una opinión respecto a este proyecto, de acuerdo con que se oficie en los términos que le señala el diputado Mesa, de acuerdo, pero eso no obsta que el presidente puede establecer el orden de la tabla y él dirigir esta comisión. Yo encantado, me gustaría escuchar a la subsecretaria presente y la ministra que está telemáticamente, para que justamente vayamos teniendo criterios que podamos considerar en nuestra votación en sala. Gracias, presidente.
Gracias, diputado Ibáñez. Tiene la palabra el diputado Mesa y después tiene la palabra la subsecretaria. Diputado Ver. Presidente, muchas gracias. Hay que volver a reiterar que aquí el reglamento es claro. Para pasar por sobre una norma del reglamento se requiere unanimidad que no está. Eso para que quede claro. Así que todas las otras cosas que puede, está bien que uno las desee. Uno podría desear que el presidente tenga absoluta libertad para establecer la tabla como se le plazca, ¿cierto? Pero no puede porque tiene límites, tiene primer límite del reglamento y en segundo lugar también el orden que el mismo reglamento establece, jerárquico para el establecimiento. Si me pudiese poner atención, presidente, disculpe, que es muy importante esto. En segundo lugar, como ya está claro, y por lo menos todas las intervenciones de los parlamentarios han dejado claro que efectivamente se ha cumplido el plazo, no es posible votar ninguna indicación acá. Tampoco tiene sentido hoy día, y creo que es muy injusto con el resto de los parlamentarios que sí van a tener que ver este proyecto en sala, que es donde corresponde que esté, que nosotros escuchemos preferencialmente a la ministra y a la subsecretaria, que me imagino tendrán cosas muy importantes e interesantes que decir de este proyecto, pero deben decirlas en la sala, que es donde se debe dar la discusión de este proyecto. A mí lo que me llama la atención, presidente, es que concordando con la urgencia que pueden tener los parlamentarios, sobre todo los que pueden haber sido emocionantes de este proyecto, en que esto avance rápido, no quieran que avance lo suficientemente rápido en la sala, que pase a la sala y las indicaciones que se presenten perfectamente se pueden resolver en la sala, y si no, todavía quedan otros trámites constitucionales al respecto. Pero lo que no puede ocurrir, presidente, bajo ningún respecto y con el aval de ninguno de los parlamentarios, sea titular o no de la comisión, es que se pase por sobre el reglamento. Y el reglamento es claro. Aquí se cumplió el plazo y nosotros ya no tenemos posibilidad de ver este proyecto porque no debería estar radicado en esta comisión. O sea, no debería haber estado ni siquiera en sala. Usted puede poner en tabla, presidente, y esto es lo último para que quede muy claro. Usted puede poner en tabla los proyectos que están en la comisión, pero este proyecto ya no está en la comisión. Este proyecto está radicado en la sala. Usted no puede abocarse a revisar un proyecto que está radicado en la sala porque estaría ya vulnerando prácticamente no solo el reglamento, sino que también la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. Entonces, yo lo invito, presidente, a que evite cometer una irregularidad tan flagrante como esta y que abogue porque esto se vea en la sala como corresponde y con la posibilidad de que todos los parlamentarios tengan de preguntar y escuchar a la ministra y a la subsecretaria. Vamos a escuchar a las autoridades correspondientes y después lo llevamos para sala. No se preocupe, diputado, que se va a cumplir. Diputado Berger tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que lo que legislamos tenemos que ser respetuosos de los reglamentos que tenemos para legislar. Y aquí creo que se está cometiendo un hecho que es un ilícito, porque resulta que tal como lo ha expuesto el colega Mesa, este es un proyecto, verdad, que venía de la Comisión de Constitución y que ya se pasaron más allá de los 30 días para el tratamiento de esta comisión. Lo que corresponde es que este proyecto sea votado en la sala. Entonces yo no sé por qué, cuál es el motivo de la insistencia de machacarle, y aquí ni siquiera se puede tratar. Presidente, esto no se puede tratar. Si aquí no se puede escuchar a nadie, porque esto no corresponde que lo veamos nosotros. Eso es lo que yo quería hacer hincapié, presidente. Gracias, diputado, pero aquí, mire, le voy a pedir la opinión al secretario si es que estamos cometiendo un ilícito o no. Por favor, secretario, ¿se puede manifestar? Presidente, no veo inconveniente. Pero por favor. No veo inconveniente que se pueda escuchar a dirigentes, a las autoridades del gobierno sobre un proyecto de ley, aunque la comisión en definitiva no se pronuncie sobre el mismo. Muchas gracias, secretario. Última palabra que doy, diputada, y le ofrezco la palabra a la subsecretaria y a la ministra. Ya, diputada. Muchas gracias, presidente. Quería saludar también a nuestra ministra Camila Vallejo, que se encuentra conectada telemáticamente, quien nos recibió hace mucho tiempo acá en este mismo espacio con varias de las dirigentes que estamos hoy día acá, así que extenderle un saludo cariñoso y agradecerle, por cierto, este espacio. Muchas gracias.
diputada, y pasamos a escuchar a la ministra, a quien le doy la bienvenida, y muchas gracias, ministra, por estar telemáticamente. Ministra Camila Vallejo tiene la palabra. Sí. Buenas tardes, gracias, presidente. No sé, me apareció algo en la pantalla ahí. Presidente, saludarlo a usted en primer lugar, diputado Yarzo, y por su intermedio, obviamente, a todas las diputadas y diputados presentes en la comisión, a nuestra subsecretaria que se encuentra presencial representando hoy en nuestro ministerio, y también a los dirigentes y dirigentes que se encuentran ahí presentes. Como bien decía la diputada Tello, hemos tenido una conversación que ya lleva larga data sobre esta materia, ¿no? Y que se ha representado en distintas iniciativas legislativas, ¿no? Y hay que poner sobre la mesa aquello, presidente, porque en la conversación en torno a cómo avanzar en mayor seguridad en nuestro país y particularmente en nuestros barrios, el diagnóstico compartido es que mientras nosotros abandonamos los espacios comunes, el Estado se retira de los espacios, aparece la delincuencia y el crimen organizado. Y así como hemos querido fortalecer nuestras instituciones del Estado para que estén presentes con su servicio, con su protección en las comunidades y en los barrios, también sabemos y tenemos plena conciencia que las comunidades, a través de sus dirigentes sociales, también contribuyen a recuperar los espacios que han sido lamentablemente ocupados por el narco, ¿no? Y el crimen organizado. Y por eso es tan importante que hayan habido distintas iniciativas legislativas compartidas por parte del Ejecutivo que tienden a no solo reconocer la labor de las dirigentes y los dirigentes sociales, sino que también tender a su mayor protección, con una señal clara de que los dirigentes sí nos importan y que las y los dirigentes sí pueden marcar un cambio cualitativo y significativo en nuestras comunidades en la tarea de desplazar a la delincuencia y la inseguridad de nuestros barrios. Por lo tanto, reiterar el respaldo a esta iniciativa y otras que están también en la Comisión de Seguridad, que lamentablemente, obviamente, por razones de la propia agenda legislativa de la Comisión no ha podido avanzar. Dicho esto, y entendiendo la discusión reglamentaria, la voluntad del Ejecutivo, presidente, es que no retrasemos más esta discusión, porque el proyecto de gobierno que ingresamos en 2023 y que fue fusionado, si no mal no recuerdo, con el de la diputada Tello y otros más, ya lleva mucho tiempo, ¿no? Incluso este propio proyecto que es de la diputada Chicardini, no quiero dejar afuera a nadie, el diputado Leiva, Naranjo, Santana, el senador Juan Luis Castro, los diputados Marcelo Díaz, Jaime Toay, Víctor Pino, diputado Barrera y La Vaca, etcétera, o sea, varios parlamentarios. Este es un proyecto que también fue ingresado ya hace bastantes años, entonces la voluntad del Ejecutivo es que pueda ser despachado a sala sin perjuicio de que se requiera seguir escuchando a los dirigentes y dirigentes sociales, ¿no? Y como este pasaría al segundo trámite en el Senado, evidentemente que habrá espacio para poder seguir escuchando no solo a los dirigentes y dirigentes de Coquimbo, sino que también de otras regiones y al propio Ejecutivo o expertos en la materia, en este caso penal. Recordemos que este es un proyecto que busca poner como agravante a las agresiones y de distintos tipos de delitos que se cometan contra los dirigentes y dirigentes sociales en el marco de sus funciones, ¿no? ¿Por qué? Porque los dirigentes y dirigentes nos han expuesto desde la región de Coquimbo, pero también de otros territorios de nuestro país, particularmente en la región metropolitana también, que en el marco de su labor de recuperar comunidad, de empujar iniciativas incluso en pro de la seguridad al momento de trabajar con los municipios, reciben amenazas, ¿ah? Amenazas que provienen de delincuentes, amenazas que provienen del crimen organizado y se sienten desprotegidos frente a esas amenazas. Y por eso es tan importante esta agravante que se propone en el proyecto de ley y que requiere, esperamos, ser cuanto antes ley de la República para que empiece a aplicar, ¿no? Y por esa misma razón, insisto, desde el Ejecutivo no solo respaldamos esta iniciativa, sino que queremos que cuanto antes avance, ¿no? Y eso implica que pueda ser despachada a la sala para poder ser votada o incluso indicada en el marco de las atribuciones que tiene el Poder Legislativo. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Muy amable. Y tiene la palabra la subsecretaria Nicole Cardot. Sí.
El de, nosotros le damos acá, no se preocupen. ¿Ahí? Sí, perfecto. Muchas gracias, presidente, por su intermedio a todos los parlamentarios diputados de esta comisión. Efectivamente, como bien dice la ministra Camila Vallejo, que se encuentra de manera telemática ya en La Moneda, nosotros queremos avanzar con esta tramitación de ambos boletines, tanto de la diputada Chicardini como del diputado Diego Ibáñez, a propósito de un proyecto que ya ingresó hace varios años atrás y que contiene una medida disuasiva de tipo penal al establecer un agravante para los delitos contra la integridad de las personas y para los delitos de amenazas que se realicen en contra de dirigentes definidos en la norma. ¿Cuál va a ser la norma que va a definir quiénes son dirigentes sociales? Va a ser la ley 19.418, que yo creo que conocen muy bien todos y todas, que es la ley de Junta de Vecinos que establece la normativa y la orgánica de organizaciones tanto de juntas de vecinos, uniones comunales y también organizaciones funcionales del territorio. Ambos proyectos, creo yo, tienden a visibilizar y a encontrar una respuesta en lo que probablemente, y así lo conversábamos con varias dirigentes que se encuentran aquí presentes hoy día, una situación que pasa, que sucede, que tenemos que entender que el rol de la dirigencia, el rol que tienen dirigentes sociales y comunitarios, tanto para la profundización de nuestra democracia, sino también con el desarrollo de la política pública, dígase a nivel local, comunitario, como también regional y nacional, es sumamente necesario. Sabemos que hoy día hay una circunstancia y una situación que pone en peligro a las dirigencias, pone en peligro su continuidad en el territorio y nosotros queremos como Ejecutivo evidentemente encontrar las mejores opciones para la protección. Esta puede ser una medida bastante disuasiva para efectivamente resguardar el desarrollo de sus derechos como dirigentes y, por cierto, seguir fortaleciendo el tejido social, que es uno de los objetivos de nuestro gobierno, un gobierno que ha incorporado en la política pública la participación ciudadana como tiene que ser, muy necesario para que nuestras políticas sean mejores, más pertinentes y, por cierto, que cuenten con la voz de los chilenos y chilenas en su creación, construcción, e implementación. Eso diría en términos generales del proyecto, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Eso había que escuchar. Estamos en la hora ya y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.